Bienvenidos a los que se han agregado por internet. Les saludo en el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros y a los que estamos aquí presentes también. Vamos a volver a orar por Marta Medina, que se ha enfermado, y yo les pido a ustedes también si pueden estar orando, ya que ella prendió el coronavirus. Así que oramos de nuevo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos diste la salvación en Cristo Jesús. Tú, Señor, tú has venido para salvarnos. Pero obviamente que tenemos la maldición por haber pecado, por habernos alejado de ti, por haber desobedecido. Y, Señor, estas enfermedades y estos problemas los vamos a tener y los vamos a sufrir. Por eso, Señor, pedimos que tú le des sabidurías a los médicos para que Marta y su familia se puedan restaurar, que puedan tener la sabiduría de dar la medicina necesaria en estas necesidades que el mundo está padeciendo. Señor, que sea un tiempo para que cada uno pueda estar meditando tu palabra, que cada uno pueda estar, Señor, haciendo una inspección, una introspección para ver la condición en que está, sabiendo que el cielo y el infierno es una realidad. Gracias, Señor, por esta mañana y por lo que vamos a seguir estudiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas que hemos estado viendo sobre el infierno es que Dios es amor. Esto lo vamos a ver después, que Dios es amor. Porque Dios es amor, Él quiso crear al ser humano. Ahora, no solo Dios es amor, sino que Dios es justo. Él es justo. Él no puede cometer una injusticia. Ahora, si una persona comete un pecado, sin duda que Él tiene que castigarlo. Dios es misericordioso. Aunque Él castiga, Él también tiene paciencia para nosotros, para restaurarnos. No solo eso, Dios creó al hombre para el bien, pero Él creó para el bien para que disfrute de todo lo creado, para que tenga vida eterna en esta vida, pegada al cuerpo. Dios nos dio una vida eterna, un cuerpo eterno, pero el problema está que el cuerpo estaba relacionado no con el alma, porque era polvo, fue hecho del polvo, sino que ese cuerpo podía ser temporal, no era eterno. Pero mientras el hombre no pecara, ese cuerpo iba a seguir siendo sustentado por la vida de la persona. ¿Por qué? Porque Dios puede, como hace que el cuerpo vuelva al polvo, pero el espíritu sigue en vida, porque nos dio eternidad. Él no puede justificar al desobediente. La desobediencia no es justificable. Si alguien desobedece, tiene que pagar ese precio. Dios tuvo que preparar un lugar de castigo. El lugar de castigo que Él preparó fue para los ángeles, no fue para los hombres. Él no creó las cosas para que vayan mal, creó las cosas para que vayan bien. Pero al darme libertad de elección, Él sabía que el hombre iba a desobedecer. Él sabía que los ángeles iban a desobedecer. Por eso Él prepara un lugar de castigo. Como consecuencia, la desobediencia del hombre acarrió el mismo castigo que los ángeles. El infierno fue preparado para los ángeles, no para los hombres. Pero el hombre, al desobedecer, va al mismo lugar que van a ir los ángeles. Al hombre le fue dado un espíritu eterno. Al hombre Dios le dio una condición imperecedera. Quiere decir que no puede perecer. Y Dios no puede desarmar eso. Él le dio vida eterna, esa vida eterna queda. No puede aniquilar o hacer desaparecer esa vida. Primero porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios no cambia. El castigo, sufrimiento eterno existe, es real. Dios no lo usa para asustar a la gente. Dios está diciendo, mira, es importante que tú sepas que el infierno está y las consecuencias son graves. No importa lo que tú quieras pensar de mí, el infierno está. Dios advierte y da orden al ser humano para que se arrepienta.
Dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, Dios manda, Dios da una orden en todo lugar que se arrepienta, que el hombre se arrepienta. Así que ya tú estás desobedeciendo. Con Adán hemos desobedecido a Dios y ahora estamos desobedeciendo de nuevo cuando Él hace su misericordia, porque Él dice, yo no quiero que vaya en ese lugar. Yo no quiero, yo te advierto y te doy órdenes para que salgas de ese lugar, para que no vayas al infierno, para que no pagues las consecuencias. Él dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiere decir que si tú no te arrepientes, si tú no quieres arrepentirte, tú pagarás esa consecuencia, pero no porque Dios te maldijo la primera vez, sino porque tú no quieres salir de esa maldición. Él tuvo que castigarte, pero a su vez Él proveyó algo que te puede traer vida eterna, pero el hombre lo rechaza. El que no lo hace continúa en su condena anterior. Jesús no vino a condenar, sino vino a salvar. Él dice, yo no vine a condenar al mundo, sino que yo vine a salvar al mundo. No quiero que nadie perezca. Quiero que todos procedan al arrepentimiento. En ese lugar de tormento que hemos visto la semana pasada, nosotros vemos que Lázaro y tanto el rico como Lázaro tenían todos los sentidos en funciones. Él podía ver, él podía ir, él podía olfatear, él podía hablar, él podía mover todo su cuerpo, él podía usar su mente, su capacidad. El problema es que su conciencia le acusaba. Uno de los problemas que por lo que vemos va a estar en el infierno es que la conciencia le acusa de su pasado y de sus parientes. La vida que vivió en la tierra le acusa. La burla que hizo de Dios le acusa. Los amigos que él evitó que conocieran más de Dios le acusa. Una conciencia terriblemente acusadora. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes tienen amargura contra alguien. Cuando tienen amargura contra alguien, esa amargura vuelve y vuelve y vuelve y crea un sentimiento profundo. Pero, ¿qué sucede cuando tú pudiste haber salvado a una persona y no la salvaste? Porque no quisiste, porque no te importó. La conciencia recibió esa información y después tu mente continuamente está haciendo que recordándote lo que hiciste, Cuando yo estuve visitando una prisión, tanto en Chile como aquí en Estados Unidos, y íbamos a las personas a conversar y a hablar de Jesús, uno de ellos le digo, ¿por qué estás acá? Dice, porque mi conciencia no me dejaba en paz. Él hizo muchas cosas feas, él mató, él asesinó, y él dice, y mi conciencia continua, es una vida imposible, porque mi conciencia continuamente me está acusando. Es como cuando tú robaste algo y estás viendo a cualquier policía que, porque te sentís culpable. Estás viendo al policía diciendo, sabrá, tú estás con problema. Mi conciencia es un problema. En el infierno esto es grande. Si una persona viviría en la tierra con estas condiciones de sufrimiento y de dolor, buscaría la muerte por el dolor, por la angustia, por las acusas, por las presiones. Se volvería loco, fuera de sí mentalmente. Él buscaría la muerte, pero en el infierno no hay suicidio. En el infierno uno no puede morir. En el infierno uno no puede desaparecer. Continuará siempre esas circunstancias. Su cuerpo sufre el calor, la sed, el hambre. Sufre la separación de Dios. Sufre todos los dolores imaginables de las quemaduras, de la angustia, del estrés, del enojo, de la rabia, de que nunca podrá salir de ese lugar. Y encima el dolor de lo que perdió de vivir, la paz, la tranquilidad, la felicidad, el gozo, el descanso, todo eso le crea un sentimiento de culpa aún mayor. El infierno es real. Y no podemos no predicar la salvación de Cristo si no predicamos del infierno.
El problema es que tu decisión es mientras tú estés en el cuerpo. Si tú sales del cuerpo, ya no tienes misericordia. Abraham no pudo hacer nada. Dios no pudo hacer nada. Porque la misericordia es mientras tú estés aquí en la tierra. Mientras tú estés en el cuerpo. Porque una vez que dejaste este cuerpo, ya no tienes la misericordia de Dios. Una vez que nos separamos. Ahora, ustedes tienen que recordar esto. La separación, cuando nosotros hablamos de separación, la primera separación es cuando nosotros vamos a la tumba, que estamos allí. En este lugar, en la tumba, en que nosotros estamos, nuestro cuerpo queda en la tumba, pero nuestra alma, el alma, va a un lugar, o a uno de los dos lugares, o va al lugar de tormento, o al seno de Abraham, Antiguo Testamento. En el seno de Abraham. El alma queda aquí, en el cuerpo. Era una persona viva, pero ahora, ¿qué pasa? Murió. Su cuerpo queda en el sepulcro, queda en el Seol. Y quedando su cuerpo en el sepulcro, quedando su cuerpo en el Seol, porque el Seol es tanto el lugar donde se entierran a los muertos, pero también es donde va el alma. Y vamos a ver eso. Porque uno dice, ¿dónde está el infierno? Bueno, ahí podemos ver en el versículo, Jesús descendió al sepulcro, en Hechos 2:27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si ustedes ven, no está hablando del cuerpo, está hablando del alma. Él está diciendo, mira, tu cuerpo está aquí, en el sepulcro. Pero tu alma, dice, no dejarás mi alma. Ahora, aquí no está el alma. Está el cuerpo simplemente. Pero el alma, es que Jesús vino aquí. Él dice, no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es, o el Hades, es todo esto. Es el sepulcro, pero también es donde está tu alma. Jesús, dice la palabra de Dios, estuvo 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Porque como estuvo Jonás en el vientre de monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora me está dando un lugar. Me dice en el corazón de la tierra. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque obviamente que siempre está mostrando arriba y abajo. Muchos dicen, bueno, pero no sabemos verdaderamente el lugar donde está el infierno. Sí. O el lugar de tormento. Sí. Pero hay indicaciones que están mostrando que está abajo. Ahora, ¿abajo de dónde? Jesucristo estuvo en lo profundo de la tierra. Entonces, me está hablando de un lugar físico. Y después dice, por cuanto dice, dice, y descendió a la parte más baja de la tierra, Efesios capítulo 4, versículo 9. Y cuando en esa parte que él descendió, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Pero el versículo anterior, si podemos ver, él está diciendo, mira, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a lo profundo de la tierra. Esta expresión ascendió, que significa que él también había descendido a lo profundo de la tierra, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Mira lo que dice, él descendió y estuvo con los cautivos, estuvo en esta parte de aquí. Es importante saber eso, que él vino. Ahora, alguno dice, bueno, pero él bajó a los infiernos y predicó a los que habían sido de la época de Noé, que habían sido anegados por el agua. Ahora, piensen en esto. Jesucristo, para mí, así como el rico
habló desde el lugar de tormento a Abraham, al seno de Abraham, yo pienso que Jesucristo de este lado habló hacia los que estaban condenados del periodo de Abraham. No necesariamente tuvo que estar en el infierno, estuvo en el Seol. ¿Pero en qué parte del Seol? El hecho que hablara a los cautivos no necesariamente quiere decir que estuvo en el infierno, quiere decir que estuvo en el Hades. Y así como Abraham se comunicaba con el rico que estaba en el lugar de tormento y el rico se comunicaba con ellos, Jesucristo pudo tranquilamente desde ese lugar hablar a los que fueron de la época de Noé. Pero fíjense lo que dice: murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Quiere decir que él murió en la carne, pero estaba en vida, no muere. La vida no desaparece, no deja de existir. Ahora, si vemos esta parte de arriba del versículo, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y Dios dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que él, estando aquí en el seno de Abraham, este grupo de aquí, él lo lleva al cielo. Él lo lleva al cielo y queda en la parte baja. Quiere decir que esto ya no está más debajo de la tierra en el Hades, sino que ahora está en el cielo, en la presencia del Señor. Y lo que queda aquí abajo es el tormento. Sigue estando en lugar de tormento. ¿Hay alguna pregunta o no? ¿Por qué él llevó cautiva la cautividad? Porque obviamente que esto también es un cautiverio, aun de descanso. Y él lo lleva al cielo, a la presencia de Dios, y da dones a los hombres. Y dice: en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cómo predicó a los espíritus encarcelados? Algunos dicen que él estuvo en el lugar de tormentos. Otros dicen, yo creo que él estuvo de la parte del Hades, donde estaba el seno de Abraham, y de allí predicó a ellos porque los podía ver y los podían escuchar. Quienes en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Fueron salvados 8 de toda la humanidad. Y uno dice: ¿por qué? Porque no creyeron, simplemente. No creyeron. No quisieron aceptar lo que Noé le estaba diciendo. Que le decía: va a venir un diluvio, van a morir. Crean, acepten, no se queden sin conocer lo que Dios dice que ustedes tienen que hacer. Dice después en la palabra de Dios: se abrió y se los tragó. Dice en número 16, capítulo 32 y 33. Se abrió y se los tragó. La tierra se abrió y se los tragó a ellos y su familia, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al Seol. Dice: bajaron vivos al Seol, junto con todo lo que tenían. Y la tierra se cerró sobre ellos. 2 veces dice ese versículo. Descendieron vivos, ¿dónde? Al lugar de tormento, a este lugar de aquí. Ellos estaban al lugar de tormento. Dice: descendieron vivos al Seol. La Biblia nos dice que abajo en la tierra, y también está reconocido, de las capas de la tierra hay una masa grande de fuego dentro, donde los líquidos, el hierro, el cobre, el oro, está derretido, y eso, por eso nosotros podemos ver los volcanes, por eso vemos el fuego que viene de abajo. Hay un núcleo que ellos dicen que es un núcleo que no es fuego, pero tiene una fricción, tiene un movimiento que genera fuego, y hay una parte externa, una capa externa, que es la que tiene el fuego. Eso dicen los científicos. Ahora, nadie bajó a la tierra. Nosotros podemos ir a miles de kilómetros fuera, pero no podemos ir abajo a la tierra. Es increíble. El pozo más grande que hay es 12 millas por debajo. Y uno dice: bueno, pero no llega al centro de la tierra.
cuando tiene como 3.000 y algo de millas para ir al centro de la Tierra. Pero ellos dicen que descubren todo esto por medio de los sismos o por medio de los terremotos, porque cuando las ondas pasan por líquido o sólido, cambia. Entonces ellos pueden decir cuánto sólido o cuánto líquido hay abajo, porque si hay un movimiento, eso se extiende y el agua normalmente hace desaparecer el ruido, mientras que algo sólido lo mantiene. Dice la palabra de Dios que la muerte los tome, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en sus viviendas y entre ellos. Eso dice el Salmo 55. Después encontramos que su casa es el camino al Seol, descendiendo a las profundidades más bajas del pozo. Él vuelve a usar este término del pozo o abismo. Usa estos términos muchas veces en el Antiguo Testamento. Su casa es el camino al Seol, descendiendo a las cámaras de la muerte. Ven, nuevamente, en la cámara de la muerte tú tienes el cuerpo en un lado y el alma en otro. El cuerpo en un lado, el alma en el otro. Pero se le llama eso el Seol. Sin embargo, será llevado al Seol, a las profundidades más bajas del pozo. ¿Ves? Ya no me está diciendo superficie donde queda el cuerpo, a las profundidades más bajas del pozo. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra, levanta de su trono a todos los reyes de las naciones. El Seol desde abajo, nuevamente me está usando ese término, se estremece por ti al recibirte. Traguémonos vivos como el Seol y enteros como el que baja al pozo. Ven, no me está diciendo que el cuerpo solo queda ahí. Me está diciendo que hay acción, hay vida aún debajo. Filipenses capítulo 2, versículo 10 tiene un tema importante. Porque él está diciendo, mira, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿cómo debajo de la tierra? ¿Debajo de la tierra hay solo muertos? No, porque todavía está el lugar de tormento. Entonces está diciendo, se dobla toda rodilla en toda esa circunstancia, a lo que está arriba, a lo que está en la tierra y a lo que está en el cielo. Y también dice la palabra de Dios, pero te mostraré a quién debes temer. Teme a aquel que después de haber matado tiene poder para lanzarlo al infierno. Sí, te digo que temas. ¿Quién puede lanzarte al infierno? Obviamente tu pecado. Y él dice, si tú no te arrepientas, tú pagas las consecuencias. Por eso tienes que temer a Dios, tienes que temer a su palabra, tienes que temer lo que Jesucristo ha dicho en cuanto al infierno. Así será el final de la era. Los ángeles saldrán, separarán a los malvados de entre los justos y los echará en el horno de fuego. Nuevamente, él dice, mira, hay un lugar de pagar tus pecados, de pagar tus culpas. Habrá lamentos y crujir de dientes. Continuamente la palabra de Dios dice que uno va a tener lloro y crujir de dientes y lamento. ¿Cuánto? Para siempre. Porque su vida no puede ser aniquilada, no puede hacerla desaparecer. Él dice, también dirá a los de la izquierda, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, como hablamos antes. Dios no preparó para el hombre el infierno, preparó para los ángeles, pero al pecar como estos ángeles van al mismo lugar en donde van a pasar un sufrimiento eterno. Ahora él llega a un punto muy importante. Él está diciendo, y si tu mano o pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor para ti entrar en la vida cojo o mutilado en lugar de tener 2 manos o 2 pies para ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor para ti entrar en la vida con un ojo en lugar de tener 2 ojos para ser arrojado al fuego del infierno. Varios comentaristas o varias religiones piensan que esto es solamente una metáfora, que no está diciendo que tenés que cortarte un brazo. Bueno, yo creo que la Biblia es literal y yo creo que esto es literal.
Si a mí mis manos me están haciendo pecar porque yo estoy robando o estoy haciendo cosas indecentes y yo estoy haciendo cosas que no convienen, él dice, mira, córtatelo porque te está evitando entrar al cielo. Si el ojo está continuamente en pecado y estás cayendo en pecado, es mejor que te quite los ojos y entres al cielo. No importa esos 80 años que vas a vivir en la tierra. Lo que importa es la eternidad futura. Él está diciendo es mejor entrar con una mano o sin manos. En ciertos países árabes, cuando tú robas, te cortan los brazos, te cortan las manos. Y es interesante porque ya te hace dificultad robar. Y seguramente esa persona que le fue cortado un brazo, le fue cortado los dos, ya no se preocupa de robar. Aprendió la lección. Dios dice, el cielo es mucho más importante. La eternidad es mucho más importante porque hay un infierno de fuego que está esperando. Yo creo que es literal. Que él diciendo, si algo impide que tú peques o que tú, si algo impide que tú vayas al cielo porque te hace pecar, quítalo. No importa cuán drástico es, quítatelo. Quítatelo. Porque el infierno es un lugar de sufrimiento. ¿Ves? Dios te da avisos de muchas formas para que no caigas en ese lugar. Pero a la gente no le interesa. A la gente no le importa. Total, dice, ¿qué importa? Después pido perdón y me arreglo. O después de estar un tiempo en el purgatorio salgo. No, tú no vas a salir de ese lugar. Te están mintiendo. Satanás te hace creer que tú vas a desaparecer. Ahora, piensa en un minuto sobre este concepto de desaparecer. Yo no sé dónde estuve hasta que nací, ni aunque nací. Vamos a decir, cuando empiezo a tener memoria, entre los 4 o 5 años, empiezo a recordar algo. ¿Dónde estuve en el periodo romano? ¿Dónde estuve en el periodo de Adán? ¿Dónde estuve en el periodo de Abraham? No tengo la menor idea. Si yo después de vivir esta vida desaparezco completamente, ¿cuál es el problema? No existía antes, no existo después, vivo como quiero, hago lo que quiero, si esa fuese una realidad. Si el aniquilar o el desaparecer totalmente, paso al olvido. Yo no sé dónde estuve antes. Y si tampoco voy a saber dónde voy a estar después, no voy a sufrir, no. Bueno, ¿por qué tener tanta precaución solamente por, qué sé yo, unos años en el infierno, como algunos dicen? Voy a vivir lo que quiero, al final desaparezco. No tiene lógica. Si no hay una condenación eterna, no me apetece el cielo. Si yo desaparezco de mi existencia, como desaparece un pájaro, como desaparece un animal que no tiene armas eternas, ¿cuál es el problema? Pero Dios está diciendo, mira, todo esto es porque es eterno, porque es real, porque eso va a pasar. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Él está diciendo, mira, hay dos caminos para el cielo. Uno es angosto, el otro es ancho. Todo el mundo va por el ancho. ¿Qué quiere decir? Que no se preocupan. No se preocupan por sus vidas. Cada uno va por donde más le gusta. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno satisface sus deseos diciendo, bueno, yo estoy, si viene, viene, si no viene, no viene, si estoy, estoy. Total, el hecho es, ¿para qué sirve la vida si no es para satisfacer mis propios gustos y mis propios deseos? Él dice, el camino ancho todo el mundo va, porque realmente pagas tus consecuencias, la droga paga sus consecuencias, el robar paga consecuencias, pero la gente lo sigue haciendo. Destrucción sigue sucediendo, odio, envidias, detracción, todo eso sigue. Y el Señor dice, ¿ves? Ese es el camino ancho. No obligarte a hacer lo que es correcto hacer. Pero el camino angosto, dice, el camino angosto es más difícil. Porque el camino angosto, en primer lugar, tú tienes tu pecado. Dice, estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan.
Hay un cuadro muy famoso que se hizo, El camino ancho y el camino angosto. Y aparece un hombre con sus pecados, pero como la puerta es tan chiquita, él no puede entrar por esa puerta, por el camino angosto. Claro que el camino angosto tiene todos sus peligros también en cuanto a la vida carnal en la tierra. Porque lo van a querer matar, como dice Pablo, perros, a mí me persiguieron, me torturaron. O sea, no es fácil el camino al cielo. Pero para entrar en esa puerta angosta, chica, yo tengo que dejar mi carga. Y al dejar mi carga, yo entro por esa puerta. ¿Y cómo dejo mi carga? Confesando mis pecados, aceptando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre para salvarme y para limpiarme. Y Él dice, ese es el camino angosto, en donde tú tienes que seguir al Maestro, tienes que seguir sus enseñanzas. Pero ese camino angosto te lleva a una eternidad. El camino ancho te lleva al infierno. Tú sabes que están muriendo por día casi 150,000 personas. A las 150,000 personas, imagínate cuántos pueden morir en un mes, cuántos pueden morir en un año. Y se van al infierno, y están cayendo al infierno, y nadie les para, nadie les avisa, nadie les dice. El rico dice, manda a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, que no vengan a este lugar. Y el Señor dice, yo no puedo hacer nada. Ellos van a venir a este lugar si ellos no se arrepienten. Fíjate lo que dice Lucas 13:3. Pero a menos que te arrepientas, todos perecerán igualmente. Al menos que te arrepientas, al menos que confieses tu pecado al Señor, al menos que le pidas perdón, al menos que aceptes a Cristo como tu Salvador, vas a pagar las consecuencias. Él dice, arrepiéntete, no te quedes en esa situación. El camino es angosto, hay sufrimiento, pero hay felicidad, hay alegría eterna. El camino es ancho. Tú crees que gozas la vida, pero la mente estás preparando el lugar para estar separado eternamente de Dios y pagar las consecuencias que Dios no quiere que tú pagues, al menos que te arrepientas. Bueno, ¿dónde está el infierno? Hemos visto que, de acuerdo a la Biblia, nos indica que está en estos momentos en el Hades, bajo tierra, donde está el cuerpo y donde están las almas. ¿Y dónde están las almas de los que creyeron en Cristo? En el cielo, junto con el Señor. Y esto lo vamos a ver nosotros la próxima semana, cuando hablemos del cielo. Porque si hablamos del infierno, vamos a hablar también del cielo. Pero queda una cosa clara, Dios te ama. Dios no creó el infierno porque te odia. Dios es justo y tuvo que crear el infierno por causa de los ángeles. Pero Dios te dio una vida eterna. Por eso, la dimensión del castigo es de acuerdo a tu condición. Si tú tienes una vida eterna, tú pagas un precio eterno. Y si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú vives una vida de felicidad eternamente. No puedes escaparte, no puedes desaparecer ni de un lado ni del otro. Y queda una eternidad. ¿Qué son estos 80 años? Cuando Dios te dice, yo quiero que tú te crié para que seas feliz, te hice para que seas feliz, no para que sufras. Jesucristo lloró delante de Jerusalén. ¿Cuántas veces os quise juntar? Hay un lloro, pienso, en el corazón de Dios por aquellos que se pierden, porque no quieren obedecer, porque no quieren aceptar, porque piensan que el mundo les ofrece algo mejor, algo más lindo, más bonito. Tiene una apariencia, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Al que yo no tengo que estar volcado, al que yo no tengo que estar buscando. Por eso, si alguien no aceptó a Cristo como su Salvador, ¿por qué no le dice ahora al Señor que perdone sus pecados? Enumera los pecados que has hecho. Recuerda los pecados que has hecho. Pídele que entre en tu vida y sea tu Salvador. Porque es el único modo en que tú puedes escapar. Pero no es un salvoconducto. Si tú aceptas a Cristo, no es un salvoconducto. El salvoconducto es efectivo cuando tú lo usas en lugares de peligro.
o cuando viene una inspección. Y tú dices, ¿quién te dio este salvoconducto? Porque tu obediencia, tu vivir es el salvoconducto. No es simplemente la palabrita que tú diste. No es, Señor, oh sí, sálvame, perdona mis pecados, ok, ahora voy al cielo. No, Señor. Es pedirle y vivir esa realidad. Porque tu vida va a demostrar lo que tú crees. No son tus palabras las que demuestran lo que tú crees. Tu vida demuestra lo que tú crees. Y la palabra confirma lo que tú haces. Pero la palabra sin la acción no tiene valor. Y Dios dice, si tú crees, vive. En tu nombre, Señor, hicimos esto. En tu nombre no os conozco, apartados de mí. Señor, tuvimos la lámpara prendida, pero se nos quedamos sin aceite, Señor. Ahora la tenemos, ábrenos. No os conozco. No es la religiosidad la que te salva. Es una vida con el Señor. Él dice, pero a menos que te arrepientas, todos perecerán igualmente. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por lo que hemos podido ver en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y que a los que escuchan y a los que ven puedan entender que tú les amas, puedan entender que tú tienes misericordia, que puedan entender que tú eres paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, que tú le mandas que se arrepienten. Pero si no lo hacen, si no se arrepienten, pagarán el precio de haberte despreciado y de haberse despreciado a sí mismo, pensando que nada iba a pasar. Y Satanás les está engañando, le está vendiendo ideas que no están en tu palabra. Señor, despierta. Haz, Señor, que alguien les hable del Evangelio. Haz que alguien, Señor, se preocupe por el próximo, por los amigos, por los parientes, por los vecinos, que le digan, no quiero que vayan a este lugar. Tristemente muchos lo van a rechazar, pero algunos aceptarán tu palabra y vivirán en armonía con esa fe, con esa salvación que tú le has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.